Voy a saludar a Sergio Palazzo, secretario general de la Asociación Bancaria. Palazzo, buen día. Silvina Brandimarte, ¿cómo está usted? ¿Qué tal, Silvina? Buen día. Bien, ¿cómo van las cosas hoy? Bueno, hoy, como estaba previsto que habíamos ratificado la medida de fuerza, en una hora y media empezará en el interior del país y luego se hará sentir en Capital Federal por las asambleas que han hecho los distintos compañeros en los distintos bancos, lo que nos informan es que va a tener un acatamiento muy alto. El paro, entonces, no tiene marcha atrás, más allá de que, el gobierno dictó la conciliación obligatoria. Sí, pues nosotros hemos ratificado el día de hoy el paro. Cuando culmine vamos a analizar los alcances de esa conciliación obligatoria. Como lo decíamos ayer, por uno de los temas que nosotros estamos planteando, ya se dictó, que fue por el tema de Tucumán, ya se dictó una conciliación obligatoria. El Ministerio resolvió la reincorporación de los trabajadores y quien no cumplió fue el gobierno de Tucumán. Así que, en principio, la considerábamos improcedente. Veremos los términos de la misma después que termine la medida de fuerza. Una cuestión de orden práctico, porque hoy está el paro bancario y mañana es feriado nacional. ¿Acordaron finalmente el pago a los jubilados vía cajero automático, Palazzo? Sí, los dineros están disponibles, inclusive el propio titular de la ANSES ayer hizo un anuncio en ese sentido. También con el consiguiente saber que los abuelos muchas veces no usan la tarjeta de débito, pero prácticamente más del 90% se paga por tarjeta de débito si quisieran retirarlo por cajero automático, así que estará disponible y los bancos, por lo que nos informan las líneas gerenciales, tomaron recaudos de proveer los cajeros automáticos como si fuera un feriado largo, con lo cual deberían estar los fondos suficientes para aquel que tenga una urgencia financiera y no pueda esperar hasta el jueves, pueda hacerlo vía cajero automático. Ahora, Palazzo, a mí me gustaría hablar de otro enfoque, que fue una de las líneas de apertura de Despertar, más allá de que hoy todos los diarios hablen, y con razón, de la negociación del gobierno argentino, del ministro de Economía, Axel Kicillof, con los fondos, con los all-out, las alternativas, los tiempos. A mí me parece que hay que mirar un poco más de economía puertas adentro y tratar de ver qué ocurre con la inflación, esa vieja enfermedad de la economía argentina, qué ocurre con los sectores asalariados, que por allí han tenido una negociación paritaria, mala, buena, regular, con los sectores medios especialmente, que por un lado sufren, como todos los sectores, el paso de la inflación, pero por el otro lado la imposición de ganancias, que ha hecho que sea un verdadero dolor de estómago, ¿no? Para algunos cobrar el sueldo. ¿Qué pasa con los bancarios que tienen un buen nivel salarial y la imposición de ganancias? Bueno, para dividir la charla en dos partes, ¿no? Al análisis que hacías de todas estas consecuencias que tiene el asalariado, en particular la clase media y demás, de imposiciones y tributos, hoy aparece en escena algo que creo que tiene que ver y atarse con la pérdida de puestos de trabajo, que tiene que ver las altas tasas de interés que decidió el Banco Central a partir del mes de enero impulsar. Una economía con tasas de interés entre el 26 y el 29% difícilmente pueda crecer. Por el contrario, lo que va a secar es la plaza de financiamiento y en un primer tiempo podrá estabilizarse un poco el tema precio. Yo entiendo que el gobierno, cuando tomó esa medida en enero, tenía entre dos males que tomar el mal menor, o dejaba que estallaban los precios al ritmo que venían del 4 o 5% mensual en enero y febrero, o tomaba este tipo de medidas. Ahora, si esta medida es permanente y continúa como está continuando, la consecuencia empieza a ser el empleo y va a ser el empleo de aquí a fin de año. Entonces me parece que hay que poner una alerta ahí en qué está pasando con la tasa de interés y lo que provoca en la economía en la pérdida de puestos de trabajo. Y por otro lado, están las dos escalas, así que nosotros observamos las suspensiones y despidos, pero por otro lado los que tienen trabajo y ven recortado su ingreso. Por otro lado tenemos dos o tres cuestiones que influyen. Una, el proceso inflacionario, que si bien se nota algún desaceleramiento en los niveles inflacionarios de enero y febrero, lo menos cierto es que una inflación del 2% sigue siendo una inflación altísima. Claro. Y en la medida en que la inflación no se controle adecuadamente, seguramente el poder adquisitivo de un salario que logró una buena paritaria se va a licuar antes que termine fin de año y habrá que discutir la reapertura de paritarias. ¿Van por ese pedido, por la reapertura en el segundo semestre? Mire, si el gobierno no actualiza el mínimo de ganancia, nosotros particularmente vamos a pedir seguramente que los bancos se hagan cargo de dicho tributo o parte de ese tributo, que virtualmente reabrir la paritaria, ¿no? Ahora, a mí me dicen que en el escritorio de la presidenta hay un proyecto para modificar la escala de ganancias, e incluso la tablita de Manchinia si hubiera voluntad política. ¿Ustedes comentan algo similar?
A mí lo que los funcionarios del gobierno me han transmitido es que ellos han elaborado o están finalizando de elaborar una propuesta que tiende precisamente en esa línea de modificar las escalas, ¿no? Pero la cuestión es que es una cosa combinada. Por un lado son las escalas, por otro lado es el mínimo no imponible. El problema es que acá cada vez paga más gente y más plata. Esta es la situación, ¿no? Porque las actualizaciones no son en el orden de lo que promedio se negocia una paritaria. Fíjese que la secuencia de retraso debe estar por encima del 44-45% en el mínimo no imponible si uno toma en referencia. Inclusive hubo 2 años que no se actualizó el mínimo no imponible en los últimos 8. Y paralelamente, al no tocar las escalas o categorías que venían de la época de Machinea, es decir, hace 14 años que no se actualizan, los porcentajes sobre los que se tributa pasan a ser cada vez mayores. Nosotros llegamos a la incoherencia que un trabajador bancario auxiliar recién ingresado en un banco, nosotros cerramos una paritaria con un sueldo inicial de 11.549 pesos, va a superar por los 13 sueldos, incluidos los 2 aguinaldos, a fin de año los 120.000 de la última escala que hay. Quiere decir que va a terminar pagando a aquel trabajador soltero que no puede descargar impositivamente las exenciones que se permiten, va a terminar pagando el 35% de ganancias sobre el excedente de los 120.000. Es lo mismo que paga el dueño de un banco, es decir, el auxiliar de un banco va a terminar pagando lo mismo que el dueño de un banco en concepto de ganancias. Realmente es una incongruencia. Bueno, Palazzo, le hago una última pregunta y gracias por atendernos esta mañana aquí en Radio del Mundo. ¿Es posible que haya conversaciones con otros gremios para ir a un paro nacional por el tema de ganancias más la perspectiva de la baja del nivel de empleo en este momento? Usted está hablando, hasta ahora bancarios estaba como una posición neutral entre una y otra CGT, sí, ¿no? Bueno, sí, pero ¿es probable que hablen con Moyano o con Caló, que busquen ir a una medida nacional? Mire, hasta ahora no se ha dado esa charla francamente, pero anoche lo escuchaba al compañero Caló en uno de los medios, que estuvo una hora en una charla periodística con diversos medios, y manifestaba que después del Mundial, si no había respuesta, seguramente iban a haber reclamos en el sentido del impuesto a las ganancias, y también obviamente en el sentido de la pérdida de puestos de trabajo que estaba teniendo la industria metalmecánica y la mecánica, ¿no? Así que calculo que en algún punto de proseguir el corroer el nivel de ingreso de los trabajadores a través de este impuesto y la otra consecuencia paralela e indeseada de la pérdida de puestos de trabajo va a obligar que el sector del mes se tenga que poner de acuerdo. Sergio Palazzo es el secretario general de la Asociación Bancaria. Hoy es un día de paro. Habrá una evaluación la media tarde seguramente en la City sobre los alcances que ha dejado esta medida, pero como verás, la cuestión tiene que ver con los 36 despedidos en Tucumán, pero con este debate también que tiene que ver con lo que ocurre en el área del trabajo. Las pérdidas de puestos que se proyectan, el alcance de ganancias, quién se hace cargo de ese pago, las modificaciones que se esperan pero no llegan. Y lo que viene. Le agradezco, Sergio, haber conversado esta mañana aquí con la radio. No, gracias a usted, Silvina. Hasta luego. Hasta luego, Sergio Palazzo.